La verdad que tener a Ana Correa, a Horacio Paulín, para mí es un honor y un gusto que quería dármelo. Así que es algo muy personal, me lo quería dar hace rato. La primera jornada no se pudo, la segunda tampoco, bueno, llegó la tercera y pudieron venir. Así que bueno, estoy muy contento, muy contento porque han sido personas importantes en mi vida, en mi formación. Por ahí el docente no sabe muchas veces lo que genera en un alumno, ni el que está en una salita de 5, ni el que está en un posgrado, ¿no? Y bueno, no tener en cuenta eso es un error grave. Por supuesto que cuando uno siembra no siempre cosecha, pero bueno, yo creo que ustedes también deberían estar contentos. Como profesores. Bueno, se los voy a presentar brevemente. Tienen un currículum muy extenso. Si quedó algo fuera de lo que les leo, ustedes lo corregirán. Horacio Paulín, profesor adjunto de la Cátedra de Psicología Social, coordinador de programa de promoción de convivencia en instituciones educativas, investigador en conflictividad y violencia dentro de las escuelas. Y Ana María Correa, licenciada en Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, máster en Psicología, especialista en Políticas Sociales, directora de la Maestría en Intervención e Investigación Psicosocial de la Facultad de Psicología, coordinadora del Observatorio en Prácticas de Derechos Humanos, coordinadora del programa Universidad, Sociedad y Cárcel, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades desde el año 99 hasta el 2002, coordinadora del programa de extensión Interfacultades. Y seguramente me estoy olvidando más cosas y bueno, un honor, gracias por venir. Bueno, buen día a todos, a todas. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y sobre todo por la insistencia. Es cierto que Santiago ha sido parte de la cátedra. En estos tránsitos que tienen los estudiantes en la formación, como ayudantes de alumnos, después como adscritos, haciendo sus trabajos finales, no solamente que forma parte de nuestras exigencias como docentes, sino que dentro de esas exigencias nosotros aprendemos enormemente. Y en realidad, en estos ya 35 años de cátedra, que venimos trabajando un equipo grande, que se va ampliando, que se va construyendo permanentemente, seguimos insistiendo y considerando que muchos de los que han transitado por el espacio de esta cátedra, actualmente en otras cátedras y en otras áreas de conocimiento, pero siempre han sido relaciones que nos han posibilitado un aprendizaje importante. Por eso, bueno, lo que venimos a compartir hoy con ustedes en este espacio que nos ha gentilmente siempre invitado Santiago desde la fundación de su trabajo y de lo importante que es esta fundación con esos aportes que hace en las localidades también del interior. Y esto sí es una gran deuda que las universidades tenemos, ¿no? Las lógicas a veces académicas llevan a una rutina y a un ritmo que a veces nos imposibilitan o a veces no encontramos la manera de poder trabajar más en redes con otros territorios y otros espacios, de lo cual seguramente tenemos mucho para seguir discutiendo. Como dijo Santiago, y los antecedentes, algunos actuales, otros más viejos, digamos, ya algunas de las cosas que él mencionó ya no estoy haciendo, sí, seguimos en el área de la psicología social. Y desde ese espacio nosotros venimos a compartir con ustedes algunas intervenciones que hemos trabajado con jóvenes en situación de violencia y en realidad venimos a compartir para debatir y para seguir indagando en este tipo de problemáticas. Vamos a trabajar dos situaciones o dos ámbitos donde
participan jóvenes, participan y a veces no participan. Están los jóvenes, el primero que va a ser presentado por Verónica Bartolacci y Lucía Giorgi, que ha estado coordinada por otra profesora que no pudo venir, que es Mariel Castaño, que tiene una larga trayectoria trabajando con jóvenes institucionalizados, jóvenes en conflictos con la ley. Y luego Horacio, digamos, que tiene una larguísima trayectoria, ella le va a contar su trabajo, justamente con los procesos en procesos de escolaridad, situaciones, conflictividades, que hacen a la cuestión de la convivencialidad. Pero antes de comenzar con los trabajos, yo quería hacer solamente una breve referencia o una breve consideración de cuál es el marco, digamos, en el cual definimos estas tareas y nuestras preguntas o problematización de los problemas, que, como le decía antes de entrar a Santiago, justamente es una manera de enfocar el problema problematizando, es decir, generando cada vez más preguntas respecto a aquellos aspectos, dimensiones, fenómenos que pueden estar incidiendo en esa definición de problema, entendiendo que todo problema, como problema psicosocial, se define en una época y en un contexto y en un territorio singular. Esto es una primera consideración importante, por lo cual entendemos que las formas de intervenir las formas de intervenir y de indagar han de estar siempre situadas. Esto por eso llamamos que es un conocimiento situado, ligado a las condiciones concretas que definen esa situación. Condiciones concretas que son del orden de lo económico, de lo cultural, de lo social y de lo político. En este sentido, entendemos que cada vez que se define un problema psicosocial, y en este caso uno puede estar pensando que el problema que va a trabajar es los problemas que atraviesan los jóvenes en situación de violencia, y ya está haciendo varias afirmaciones acerca de ese mismo problema. La definición de joven sabemos que es una conflictividad en sí mismo y que no podemos pensar que el joven es el mismo joven en los años 30, cuando comienza básicamente en los años 20 y 30, digamos, en ciencias sociales, este actor o este sujeto perteneciente a una franja etaria comienza a construirse como una categoría sociológica problemática. Y esta problemática se define porque hay algo que este sujeto, actor, problematiza las relaciones, el contexto y las condiciones donde está. Es decir, que la categoría joven, como cuestión problemática, aparece desde siempre, ¿sí?, en la historia de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, de la criminología, de la sociología. Y siempre preguntándose, en general, si uno tuviese que hacer un estado del arte de esta categoría, siempre ha sido una preocupación que entendemos que es principalmente política. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque, digamos, se considera este sujeto, este actor, en estas condiciones económicas, culturales y sociales. Pero la pregunta por el problema
generalmente es ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con los jóvenes? Es decir, que hay una pregunta acerca de un saber de cómo ejercer algún tipo de violencia simbólica legítima que lo discipline, que lo ordene, que lo contenga, que lo encauce, que haga de este joven lo que en cada momento sociohistórico se puede pensar que es lo ideal, lo que el imaginario responde como el deber ser, como cierta moral prevalente. Es decir, siempre cada época ha construido ciertos modelos que están en consonancia directa con las concepciones de orden político existente, por los cuales estos jóvenes siempre aparecen como irrumpiendo, interpelando. Por eso, digamos, esta primera afirmación, digamos que es una construcción histórica, situada, social y política, pensar, digamos, que la problemática de jóvenes en situación de violencia no es ninguna novedad. Al menos así lo queremos conversar y lo queremos discutir, inclusive. Podrán ustedes plantear que las características, que las formas en que adopta la violencia y que los comportamientos que asuman los jóvenes varíen, cambien, tengan más o menos intensidad, se orienten más por ciertas clases sociales o no, digamos, hay una serie de condiciones y situaciones que van a ir puntualizando y definiendo ese fenómeno. Pero que sostengo la frase, digamos, de la literatura, digamos, que dice, no permitiré, dice, yo tenía 20 años, un texto de Durel, que decía, yo tenía 20 años, no permitiré jamás que digan que es la mejor etapa de la vida. Todo atenta contra el joven, la familia, la escuela, el trabajo, la política. Y seguramente cada joven mira o siente y ve cómo eso se presenta y cómo eso se negocia, se lucha, se conquista. Por eso decimos esta dimensión de lo político tan fuerte en lo social, que hace que aparezcan, digamos, como actores que se resisten, que transgreden, que negocian y que directamente delinquen también. Entonces esta primera consideración me lleva a la segunda consideración, y con esto nos dejaría escuchar las discusiones, y queremos dejar más un espacio para el debate, que podamos compartir sus opiniones, sus trabajos, sus discusiones que vienen realizando, que nos interesa mucho, por lo menos de la perspectiva psicosocial de la que venimos trabajando, es pensar que este sujeto, este joven, este actor, es producto social, cultural, y que forma parte de una trama de relaciones que son psicosociales y políticas. Y que es relevante, muy importante, para aproximarnos a la deconstrucción y construcción del problema en los cuales ellos están situados, escuchar sus voces. Por eso es desde la perspectiva del actor que nosotros queremos volver a transmitir y pensar los problemas. Pensar desde ese lugar y a partir de ahí generar dispositivos, formas de intervención y analizar si estos dispositivos que vamos previendo va produciendo algún tipo de transformación, o simplemente nosotros también somos funcionales a determinado orden social y no sé si nos preocupa tanto el joven o nos preocupan las políticas de turno, el estado terapéutico, como llamaba Foucault, o ser funcionales a determinado orden social. Por eso, digamos, es un planteo
si se quiere, más para la reflexión y que puede aportar a construir algunas herramientas para continuar el debate. Después seguiremos discutiendo. Así que bueno, yo las voy a dejar ahora con Lucía y Verónica. Son egresadas jóvenes que han hecho un trabajo muy importante. Mi área siempre hace ya 10 años está muy vinculada al área del sistema penal. Es decir, mi trabajo es en cárceles, y lo que Alcira Daroqui llama la cadena punitiva, digamos, son ese conjunto de agencias sociales, donde también está la escuela, la policía, son sistemas penales, digamos, cómo se infringe castigo justamente para incorporar a los sujetos a ciertas ideas de orden. Y cuando esta forma de incorporación solamente parece como ser regulada por un castigo fuertemente visible, y por eso, digamos, mucho se ha trabajado desde este lugar. Una cosa que también, me parece importante destacar, cómo en la actualidad, además, estamos en un planteo coyuntural claramente complejo, porque esta fuerte coexistencia de ese modelo disciplinar basado en un orden jerárquico, en el cual todas las instituciones que funcionan en la sociedad siguen teniendo mucha vigencia. La idea socializadora, socializante en esta concepción de orden, pero al mismo tiempo, y hace ya unos 10 años podemos pensar, estamos trabajando también con otro paradigma, que es el de los derechos humanos. Y esto produce una tensión que está generando nuevas cosas, nuevas ideas, nos interpela permanentemente las construcciones teóricas, las categorías que usamos, y está posicionando a los sujetos en otro lugar. Es decir, el posicionamiento del sujeto como ciudadano, cuando hay claridad de que tiene derecho a este ejercicio de la ciudadanía, más allá de que su comportamiento tenga o no tenga que ajustarse, marca un posicionamiento subjetivo muy diferente al que históricamente fue trabajado como el excluido, el marginal, el desviado. Por eso digo, esto es el punto más crítico en el cual estamos transitando en este momento. El tema lo van a presentar ellas y ahí les dejo. En este trabajo nosotros abordamos la problemática de los jóvenes en situación de conflicto penal con un grupo de chicos que está transitando una medida alternativa al encierro. El Centro Socioeducativo Abierto es un organismo que depende del gobierno provincial y que inicia sus actividades en el año 2010. Es un espacio social que le permite a los jóvenes continuar viviendo en su casa, con sus familiares, ir a la escuela a lo que fueron siempre, mientras cumplen con una medida judicial. En el centro se realizan actividades socioeducativas como taller de informática, taller literario, taller artístico y de orientación ocupacional. Y lo que ellos hacen es trabajar en un marco de grupalidad con otros jóvenes que están en la misma situación. Nosotros hablamos de jóvenes en situación de conflicto penal, porque queremos dar cuenta que se trata de un momento particular de la vida del joven y no de algo constitutivo de su persona y que no va a variar a lo largo del tiempo. Por eso por ahí no hablamos de jóvenes en conflicto con la ley o menores transgresores u otras terminologías. Esta situación de conflicto penal nosotros consideramos que está relacionada con las trayectorias socioeducativas que tienen los jóvenes, que están caracterizadas por distintos tipos de violencia institucionales. Nosotros tomamos algunos aspectos, uno que tiene que ver con la expulsión de las instituciones educativas. Los chicos lo manifiestan como me echaron del colegio o no me aceptan,
y frente a estas situaciones de exclusión se van convenciendo que no es un espacio social para ellos la escuela, o que no tienen condiciones para estudiar, o que tienen otros elementos mediante los cuales progresan en la vida. Entonces aparece la idea de que en la escuela no se aprende nada, o bien que si sos vivo en la calle luqueas igual. Luquear viene de la palabra luck en inglés, que es suerte, y tiene que ver con la idea de progresar en la vida o obtener algún beneficio a través de un golpe de suerte. Así los jóvenes van descalificando el capital cultural que entra en juego en el campo educativo y se exacerba el capital obtenido en la calle. Para ellos la calle es el espacio de aprendizaje. A esta exclusión se le suman las escasas posibilidades laborales que tienen los chicos, que ellos manifiestan tener trabajos precarios y con duraciones limitadas, que ellos denominan changas, y que lo oponen a la necesidad que manifiestan de tener un trabajo para toda la vida y tener tu plata todos los días, que sería lo que les permitiría aportar estabilidad y continuidad a estas trayectorias. Por otro lado, los chicos en la vida en libertad se encuentran expuestos a la permanente persecución y a las detenciones arbitrarias que realiza la policía, avalados por la figura del merodeo y el código de faltas. Como nos dice Matías, para los chicos esta experiencia de las detenciones en la calle implican un profundo sentimiento de vergüenza. Progresivamente los chicos van incorporando estas delimitaciones territoriales que establecen las autoridades policiales y renuncian a ciertos espacios públicos y consideran que hay lugares que no son para ellos. Otro eje que analizamos tiene que ver con la experiencia del encierro. Es una vivencia compartida por todos los chicos con los que nosotros trabajamos y que aún en la vida en libertad sigue operando como una experiencia a partir de la cual significar las experiencias actuales. En el caso de los menores de 18 años la duración de la pena es indeterminada, entonces cuando el chico está detenido no sabe cuándo va a salir. Por eso Lucas nos habla de que él trata de no pensar, porque si no te vuelves loco. Es el encierro indefinido. Estas experiencias van configurando un escenario caracterizado por la incertidumbre y la inestabilidad, en el cual proyectar un futuro que contenga sus aspiraciones y sus deseos personales es difícilmente pensable, y como nos dice Ariel, es muy difícil armar una historia para ellos. Por las características de estas trayectorias, nosotros nos encontramos con una serie de dificultades cuando fuimos a trabajar con los chicos, que requiere un abordaje particular. Una de las dificultades tiene que ver con la desconfianza y el recelo que los chicos manifiestan respecto al mundo adulto, y nosotras, que éramos mujeres de clase media, que veníamos de la universidad, teníamos unas características que por ahí nos dificultan un poco el comienzo de los contactos, por eso fueron graduales, progresivos y respetando los tiempos que ellos iban planteando. Otra de las dificultades tiene que ver con la modalidad de expresión. Nos costaba mucho entenderles, porque a la tonada cordobesa se le sumaba la velocidad al hablar y el juntar las palabras entre sí. Además, la jerga, una jerga particular que nosotros no manejábamos, que tiene que ver con los institutos y con la policía, y que después la aprendimos, por supuesto, pero en el primer momento no entendíamos bien. Finalmente, el desafío de trabajar con chicos que manifiestan sentirse psicologiados de todos lados y para quienes lo del psicólogo es todo chamullo. Con los jóvenes que pudimos trabajar, observamos que es un grupo que comparte ciertas creencias y construcciones de sentido sobre las tareas del psicólogo ligadas al sermón o el sermoneo. Eso es todo un desafío, si uno va desde la universidad, de la Facultad de Psicología, ya es complicado. En este marco fue imprescindible empezar a repensar nuestras nociones de clase, género, estatus social y formación, y plantearnos un proceso de desaprendizaje de muchas de nuestras construcciones de sentido. Por estas dificultades iniciales para establecer el diálogo, nosotros empezamos a reflexionar en torno a la expresión otorgar la palabra, que está expresa en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y nosotros consideramos que plantear la posibilidad de otorgar la palabra implica pensar el diálogo desde una única perspectiva,
desde el lugar de quien tiene el poder de otorgarle al otro la posibilidad de expresarse y de hacer oír su voz. Y nosotros en contacto con los chicos además entendimos que ellos se expresan, pero lo hacen en sus tiempos, a su manera y teniendo en cuenta sus propios códigos y valores. Entonces hablamos más bien de una negociación sutil y permanente que permita la circulación de la palabra y la posibilidad de poner en juego nuestras herramientas. Nosotros preferimos decir que trabajamos para la construcción de un espacio dialógico en el que participamos activamente todos los sujetos implicados y a través del cual los chicos también nos otorgan la palabra a nosotros, porque si no hubiera sido imposible trabajar. Bueno, para lo que es la construcción de este espacio dialógico fue necesario justamente ir repensando constantemente la práctica, y por ahí hay algunas herramientas que para nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, fueron útiles en lo que es las modalidades de trabajo con estos chicos. Por ejemplo, desde el inicio siempre tratar de evitar lo que es la modalidad interrogatoria. O sea, son jóvenes que han transitado por diversas instituciones judiciales, que están acostumbrados a que les pregunten constantemente qué edad tiene, qué grado de escolaridad tiene, cuál es el núcleo familiar, entonces contestan casi de manera automática a las diferentes preguntas, entonces había que alejarse un poco para poder ofrecerles otra modalidad dialógica a la que están acostumbrados con los adultos. También para nosotros fue importante el reconocimiento de nuestros no saberes, o sea, exponer abiertamente nuestra ignorancia de muchos temas en los que ellos aparecían como mucho más expertos que nosotros, por ejemplo en cuestiones judiciales, de la calle, de la cana, y a la vez eso les mostraba de que si bien nosotros tenemos algunos conocimientos, carecíamos de otros que ellos sí tenían, y que ambos conocimientos eran considerados válidos en los intercambios. El humor también fue muy importante, digamos, siempre teniendo en cuenta la forma de acercarse. Por ahí el humor lo que hace es distender un poco la relación y a la vez es un indicador muy importante a la hora de pensar qué tipo de vínculo se está construyendo con el otro. Cuando uno empieza a poder reírse del otro, el otro de uno va teniendo como un poco el índice de que está sembrando alguna base de confianza desde la cual poder trabajar. Con poner el cuerpo en situación nos referimos a que importante. Para los jóvenes el temor es interpretado como un rechazo directamente, como una discriminación. Entonces, al poder trabajar con ellos relajadamente, haciendo actividades que implicaran trabajo físico, lo que intentábamos transmitirles era que no había un temor por el acercamiento con el otro, o sea que si bien éramos diferentes podíamos estar trabajando cuerpo a cuerpo en una misma cosa. Y para nosotros de lo que se trató, o durante el proceso de lo que se trataba, era de repensar constantemente y volver a reflexionar en las implicancias éticas que tiene un trabajo de investigación. O sea, no solo poder acumular datos que nos sirvieran, digamos, sino también ir repensando y adaptando las técnicas a este grupo de jóvenes que tenemos enfrente y no pretender que los jóvenes se adapten a nuestras técnicas o a nuestros objetivos de investigación. Por eso, qué sé yo, por ejemplo, había ocasiones en que habíamos planteado las entrevistas individuales, ellos se sentían bastante incómodos de hablar de uno, entonces planteamos la modalidad de grupalidad, que la verdad es que aceptan mucho mejor. Entonces, siempre ir tratando de ver cómo se trabaja con el grupo que se tiene al frente, que es un grupo concreto de chicos. Bueno, para nosotros esta construcción de espacio dialógico lo que nos permitió es ir como comprendiendo algunas características de las trayectorias de estos jóvenes y empezar a tener en cuenta cómo adquiere un papel principal lo que es la noción de la diferencia con el otro. Y que es un elemento que para nosotros entra en juego de manera muy importante en lo que son los procesos socioeducativos. Nosotros, cuando veíamos recién lo que son las trayectorias, las diferentes experiencias de exclusión, para nosotros configuran verdaderos dispositivos de desigualación social. Es decir, son exclusiones que operan produciendo desigualdades. Y para operar produciendo desigualdades siempre es necesario implicar una dimensión subjetiva.
Entonces, esa dimensión subjetiva nosotros la veíamos en los jóvenes por una categoría que nosotros denominamos como estar marcado, que tiene que ver con la vivencia subjetiva de sentirse o de identificarse con esta etiqueta en la que se los ha ido empujando a lo largo de la trayectoria. Por eso Leandro nos dice, ustedes nunca salieron con un guaso choro, o por qué a ustedes no les gustan los negros como nosotros. O sea, ellos se van identificando con la etiqueta del guaso choro. Y en esta identificación, o en estos procesos en donde la diferencia significa, para nosotros empieza a cobrar importancia la noción de lo que es el reconocimiento social, que nosotros entendemos que implica para nosotros concebir el otro con un valor de semejante en el entramado social. O sea, un valor de sujeto de capaz de acción, de habla, de participación, de decisión. Y esto también, este reconocimiento social tiene que ver con las construcciones de sentido que se hacen en torno a la diferencia. O sea, el ser diferente puede ser significado desde la desigualdad o con otras construcciones de sentido. O sea, cuando las construcciones operan produciendo desigualdades, o sea, cuando la diferencia es usada para anular al otro o para discriminarlo, se van generando estas desigualdades, y en este contexto que los jóvenes desarrollan lo que nosotros entendemos como estrategias de reconocimiento social, que se trata de estrategias destinadas a revertir esta relación de dominación y de discriminación y obtener, mediante situaciones de violencia en general, ese reconocimiento social que les es negado. Implican para nosotros un proceso de resignificación de la etiqueta. ¿Qué es esto? Que a esta etiqueta atribuida socialmente de jóvenes peligrosos, ellos la resignifican, o sea, se apoyan en esta peligrosidad supuesta para detentar un espacio de poder. Y mediante esta resignificación ellos van construyendo lo que denominamos como la figura del guaso choro. O sea, un sujeto que tiene un determinado poder dentro del entramado social, y dentro de esa construcción hay diferentes estrategias, como el meter miedo, el exhibirse como el más potente o el practicar el choreo, que lo que hacen es justamente utilizar la violencia para ir construyendo esta figura. Como nos dice en este caso uno de los chicos, Juan, que él trabajaba vendiendo CDs en la peatonal, dice, si yo los voy a vender, me miran feo, pero si los afano los dejo de cara. O sea, eso nos muestra como él si vende, o sea, es discriminado, digamos. Si se intenta acercar, es discriminado. Pero si los afana, o sea, no hay motivo de no verlo, de ignorarlo, o sea, directamente revierte la relación y adquiere visibilidad per se, digamos, mediante el uso de violencia. Para nosotros, bueno, no siempre estas construcciones sobre la diferencia operan produciendo desigualdad, sino que cuando la diferencia es vista o significada como un elemento desde el cual enriquecer el encuentro, nosotros hablamos de vínculos de reconocimiento social, que son modalidades vinculares en las cuales cada sujeto lo reconoce al otro, la posibilidad de acción, de habla, de participación y de elección, en un plano de equidad que no suponga el borramiento de diferencias. O sea, no es que se anulan las diferencias, sino justamente que se sostienen. En el centro socioeducativo donde nosotros hemos hecho nuestra práctica, por las características del proyecto, por la característica de los jóvenes también y del equipo técnico, lo que sí va generando es en los jóvenes una interpelación que favorecía el desarrollo de pertenencia institucional, que en el marco actual de cómo están las instituciones no es poco decir, digamos. Por eso Matías dice, yo lo veo como que voy a la casa de una tía, un amigo, yo no vengo y digo, hola, ¿cómo está usted, profesor? Yo vengo, hola, loco, ¿cómo anda usted? Digamos. Eso da cuenta de un poco cómo se van apropiando de este espacio. Otro aspecto importante de esta construcción de vínculos de reconocimiento social tiene que ver con un componente afectivo que está relacionado con sentirse protegido y parte de este espacio social. Esta contención, nosotros lo que vimos es que difiere claramente de lo que es la contención como se la ve continuamente en los espacios dentro de lo que es la lógica judicial, digamos, que tiene que ver con una contención más de controlar, de vigilar,
sino que al incluir un componente afectivo se interpela al joven desde otro lado. Por eso Nicolás nos dice como que es un lugar para descargar, o donde uno puede hablar cosas que en otros lugares no. Para nosotros, esta contención y este desarrollo de sentido de pertenencia, lo que puede ir generando es otorgar por ahí un poco de tranquilidad y de estabilidad a trayectorias que están signadas por las diferentes violencias institucionales y por inestabilidades. Para nosotros ahí radica la importancia de sostener espacios sociales que se ofrezcan como diferenciales y que permitan la construcción de nuevas maneras de estar juntos. Y bueno, como para ir terminando, solo aclarar que cuando nosotros hablamos de guasos choros, es importante recordar que se trata más que de chicos, digamos, que los guasos choros son chicos, son jóvenes y adolescentes que tienen sus derechos conculcados, y en un momento sociohistórico donde se clama constantemente por la seguridad, para nosotros lo importante es que empecemos a pensar en seguridad de derechos y en construir un mundo más seguro, pero que sea más seguro para todos y no para algunos pocos.